Ayúdame, gorrón perezoso. Shinichi no entendió al principio hasta que echó un vistazo a la pantalla de la computadora y su mirada confundida se apagó. Los dos sabemos que uno no lo señaló poniendo los ojos en blanco. No estoy interesado en ayudarte a llamar aún más la atención solo por... Es increíble lo hipócrita que puede ser a veces. Definitivamente te encantaba la atención antes. No, el detective de la escuela secundaria ni siquiera se molestó en dignificar esa pregunta con una respuesta. Ay, cera, ¿sabes esa cosa? Vela, sé lo que es. La cera, mocoso. Vaya, eso es impresionante. Sonoko echan sin prestar atención a Sonoko, que estaba fn en voz baja. Tanto Ran como Araide miraron al niño parpadeando mientras examinaba la cera. En su dedo había estado terriblemente callado durante un rato desde que ese pupitre había aparecido en medio del patio de la escuela con una nota completamente seca que decía: mi odio aún no se ha disuelto. Lo más inquietante era que no habían quedado huellas, aunque el escritorio hubiera sido colocado en medio del barro. Conan se volvió hacia ellos. ¿Qué crees que pasaría si pusieras un gran cubito de hielo allí? Señaló el espacio vacío detrás de un extintor de incendios que había sido colocado justo al lado de las escaleras. ¿De qué estás hablando? Sonoko se agachó justo a su lado. Incluso si el hielo derritió el charco. Ella se quedó callada y Conan se dio cuenta de que por fin había entendido lo que quería decir: que el agua correría debido a la acera y luego formaría un charco justo en la parte inferior de las escaleras. Entonces realmente se parecería a las lágrimas que lloró el estudiante muerto Osaka y de aquí, ¿verdad? Ante las caras de sorpresa que todos hacían, Conan no pudo evitar sonreír un poco para sí mismo. Poco a poco todo empezó a tener sentido. La verdad, el misterio detrás de esta historia de terror fue saliendo a la luz poco a poco, pero aún quedaba una pregunta: ¿por qué alguien haría esto y quién? Había 3 candidatos: Tsukamoto, Kazumi, Seukunis. Sigue, amigo de la infancia de Osaka, y Monob Masao, miembro del club de arte, que se habían sentido terriblemente perturbados hasta el punto de gritar al escuchar lo que decía la nota. Antes de que se diera cuenta estaban en la biblioteca y Conan supuso que había estado demasiado metido en sus propios pensamientos. A Kazumi le contaron sobre el escritorio y ella estaba enojada. El chico casi se compadeció de quien lo había sacado si no fuera la propia Kazumi de todos modos, y su voz inocente se abrió paso e hizo que su ira retrocediera. Los libros que Osaka leyó antes, ¿sabes cuáles son? Ella sintió con la cabeza vacilante y se los mostró: la destrucción de las selvas tropicales, la discusión de las comunicaciones electrónicas, la historia de la universidad y cómo las placas de la corteza afectan a los sonidos. Esos eran los títulos que leería preparándose para convertirse en mangaka, como Kazumi les había informado. Gimiendo, Sonoko se llevó una mano a la cabeza. Eso no explica nada, exclamó. Eso no explica cómo sus pertenencias solitarias han sido trasladadas al patio por una vez. Conan no discutió, eso era algo que aún no había descubierto. Hablando del patio, reflexionó Kafu, y si le preguntamos al director podríamos obtener algunas pistas. El director de camino al baño. Desde el 3er piso vi al director parado en el patio como de costumbre, sin decir nada más. Los 4 salieron de la biblioteca. Conan se quedó un poco atrás, como pensó distraídamente. Escuchó como las niñas le decían al médico que el director había plantado algunos árboles en el patio y que los cuidaría constantemente. Lo veíamos de vez en cuando cargando pesadas bolsas de fertilizante para esos árboles, como comentó Araide. Parece que todos tenemos nuestro lado suave, Noe, pero no lo sabías ya que te lo dijo antes. Sonoko parpadeó hacia el doctor. Araide soltó una risa incómoda y no añadió nada más. Conan optó por no comentar al respecto tampoco, considerando que lo más probable es que hubiera sido verme en lugar de él. Ahora que lo pienso, porque Bermud tomó la identidad de Araide Sensei teniendo en cuenta que la traidora Serri tenía unos 8 años cuando escapó. Habría tenido más sentido buscarla en las escuelas primarias. Esto es confuso, pero Araide Sensei tiene razón en algún momento, añadió Ran con una sonrisa. Nuestro director es así desde que el último se jubiló. La escuela ha sido un lugar mucho mejor, sin embargo le falta disciplina, es demasiado indulgente. Sonoko se encogió de hombros. Dejó que Shinchikun volviera a clase incluso cuando había faltado durante casi un año entero. Bueno, él dijo que Shinichi lo ayudó con un caso y que estaba en deuda con él. Conan parpadeó. ¿Qué clase de caso? No había pensado mucho cuando le dijeron que por primera vez tanto Ram como Sonoko se miraron, se encogieron de hombros y luego volvieron a mirar a la niña. Eso sí que era intrigante. Así entraron en el despacho del director anciano, que parecía tener entre 50 y 60
Años levantó la vista de los papeles que estaba llenando para ver quién venía. Una sonrisa amable se dibujó detrás de su bigote y los dejó entrar sin perder un segundo. Sonoko rápidamente le preguntó si había estado parado en el patio cuando estaba lloviendo y él respondió que no había estado allí hoy. Había estado en una reunión de personal, había declarado, sorprendiendo a todos los demás. Por cierto, Ale de Sensei. Luego se volvió hacia el doctor. Gracias a los estiramientos que me enseñaste, el dolor en mi cadera ha disminuido. Enormemente. Dolor de cadera. Conan parpadeó confundido, pero pasó desapercibido para todos los demás, ya que Sonoko comenzó a susurrar a Ran y a Ai de que se rieran torpemente porque no había sido él quien le había enseñado todo eso. Después de un rato Ran suspiró. Supongo que deberíamos volver a la biblioteca, señaló dándose la vuelta para irse, al igual que Senouko y Araide. Gracias por su tiempo, director Conan-kan. ¿Qué estás haciendo? Conan no respondió. Solo miró fijamente al director, quien se limitó a mirar al niño, que no dejaba de mirarlo antes de que nadie pudiera decir nada. El chico se había subido de repente al escritorio del director. Todos miraron sobresaltados al ver al niño que sostenía las gafas del director en sus manos. Ran entró en pánico. Conan-kan, devuélvete eso. Pero Conan no le prestó atención, inclinando ligeramente las gafas de un lado a otro. Se ven raros, señaló con una mirada concentrada pero infantil. ¿Cuántos años tiene usted, señor Conan-kan? El director se limitó a reír. Está bien, supongo que son un poco anticuados, comentó quitándose suavemente las gafas. Sin embargo, tendré que recuperarlos. No puedo ver nada sin ellos. Los ojos de Conan se entrecerraron ligeramente. No has respondido a mi pregunta. Vamos. Con un gemido, Ran se acercó y levantó al niño del escritorio. No es como tú comportarse como un niño tan malcriado, pero quiero saberlo. La niña parecía querer decir algo más, pero el director volvió a reírse. Tengo 60 años, muchacho, contestó finalmente. ¿Estás satisfecho ahora? Sí. La sonrisa se convirtió en una mueca. De repente nadie entendía realmente lo que le había pasado al niño, pero probablemente asumió que se trataba de un mero caso de obsesión infantil por cosas que no eran importantes, ya que se soltaban así como así. Pronto se fueron a la biblioteca, pero decidieron tomar un desvío cuando Conan sugirió casualmente ir a visitar a Seo, que estaba descansando en la sala de salud. Afirmó haber estado en la cama todo ese tiempo. Por cierto, ¿dónde está la enfermera de la escuela?, preguntó Ran confundido. Se fue temprano para ir a la escuela de manejo. Quería que me fuera a casa y descansara, ya que mi casa está cerca. Así que vives por aquí. Conan parpadeó. Así no había sido un dato relevante, al menos hasta que encontraron algo más. Cuando pasaban por la salida de la escuela había agua, marcas de agua, todo en un solo punto del suelo, y eso no había estado allí la última vez que habían pasado. Todos lo recordaban claramente. Podría ser. Sin perder un momento, Conan salió corriendo hacia el centro del patio, sin importarle en absoluto que llevara pantuflas afuera. Al ver lo que había estado buscando, se detuvo en seco. Las marcas talladas en el barro se encontraron con sus ojos. ¿Qué es eso?, se sobresaltó cuando de repente escuchó la voz de Ran y se dio la vuelta para verla agachada a su lado. Hay algunas marcas, y si asintió. No se dijo mucho después, ya que Ran lo levantó del suelo y lo llevó de regreso, regañándolo ligeramente por salir corriendo sin los zapatos puestos. Dime, Ran N-chan, ¿puedes reunir a todos junto a la puerta de la sala de arte porque está mojado tu paraguas? Los ojos de Seco se abrieron, girando para ver al niño parado junto a su paraguas, señalando claramente el charco de agua que se formaba debajo de él. Pronto se dio cuenta de que su sorpresa se estaba mostrando y se encogió de hombros. Mi paraguas estaba demasiado sucio, así que lo lavé con agua del grifo. Es así, parpadeando inocentemente el niño fue y lo tomó antes de que nadie pudiera detenerlo. Ya lo había abierto, salpicando agua por todo el lugar. Debe haber estado muy sucio. Sonoko se quedó mirando un poco confundida mientras el niño parecía jugar con el paraguas. Una mirada curiosa se dibujó en sus ojos mientras sus dedos tocaban una de las puntas poco a poco, y al recordar las extrañas marcas que Ran le había dicho que había encontrado en el patio, sus ojos comenzaron a abrirse de par en par. Gritó de repente, ganándose la atención de todos. Luego señaló a Seko. Senai, tú eres el culpable. La chica en cuestión se recuperó rápidamente, con las manos en las caderas y una sonrisa floreciendo en su rostro. Acercándose a él para poder decir lo que había deducido, reflejando su expresión, Conan se alejó silenciosamente de su lugar visible, escabulléndose silenciosamente de la habitación sin que nadie se diera cuenta. Lia sonó con Echan suficientes pistas. Ella debería ser capaz de resolver esto una vez fuera. Le dio a la chica una breve mirada antes de salir corriendo. Por mucho que quiera estar allí para ver si lo hizo bien. Hay algo más, otro caso que necesito resolver. Sonriendo para sí mismo, el director entró a su oficina después de otra temporada de observar los árboles que
había plantado en el patio eran fuertes y saludables y el hombre no podía esperar a ver en qué se convertirían en unos años más. Bueno, una sonrisa triste cruzó su rostro. Si vivo tanto tiempo de todos modos, a veces como esta se preguntaba a solas en su oficina, se preguntaba qué sería de su vida si no se hubiera equivocado tanto. Tal vez habría encontrado el amor, tal vez una esposa de todos modos nunca había tenido una historia de amor. Sacudiendo la cabeza, el director suspiró dándose cuenta de que su mente se dirigía a un territorio peligroso. Tenía que animarse de todos modos. No había sido de los que se depuran. Su mano se movió hacia los papeles que tenía a su lado, pero se detuvo de repente. ¿Qué es eso? Se tapó los oídos ante el sonido agudo extraño igualmente molesto que llenaba sus oídos. ¿De dónde viene eso? Siguió la fuente y el sonido se detuvo de repente. No es que tuviera tiempo de sentirse aliviado porque estaba mirando completamente confundido al niño sentado debajo de su escritorio. Sostenía una pajarita en las manos. Hola, sonrió el niño. ¿Qué estás haciendo? Fue molesto, no, dijo Ándose desde debajo del escritorio, ignorando por completo su pregunta anterior. Ese sonido. El director parpadeó 2 veces. Fuiste tú. Él asintió con entusiasmo, pero luego se detuvo con los ojos muy abiertos. Pero eso es raro, señaló mirando su pajarita. Estaba bastante seguro de que la frecuencia era de unos 13 kHz. ¿Y qué hay de malo en eso? Ni siquiera sé. Preguntó cómo este niño sabía eso. Realmente no se le había pasado por la cabeza. Lo sabías. La brillante sonrisa había vuelto. El rango de audición de un humano va de 20 Hz a 20 kHz, pero a medida que pasa el tiempo este rango se reduce cada vez más a medida que envejeces. Entonces una sonrisa cruzó repentinamente su rostro, haciendo que el cuerpo del director se tensara por puro instinto. ¿Cómo podría una persona de 60 años ser capaz de escuchar frecuencias tan altas? Los ojos del hombre se abrieron de par en par. El horror cruzó brevemente sus acciones, viendo cómo las manitas del niño se deslizaban dentro de sus bolsillos y comenzaban a caminar. Tendría sentido, sin embargo, si fueras mucho más joven que eso. Su mirada penetrante se posó en él. ¿Cuántos años tienes realmente? No te lo dije, muchacho. Estoy 33. El hombre guardó silencio conmocionado. O 34. Eso en realidad depende de cuándo sea tu cumpleaños. Supongo. El director no pudo encontrar las palabras para decir, congelado en su lugar mientras el niño le señalaba casualmente los hechos. Un niño que no podía tener más de 8 años. Debes estar preguntándote cómo sabe tanto este niño, y esa es en realidad una pregunta legítima, continuó Conan. La verdad es que sé quién eres. Alegre, un poco demasiado suave. Soltera, tiene una excelente vista. Recordaba todos esos hechos aleatorios que él había descubierto por él muchos meses atrás, y tiene una desagradable cicatriz a lo largo de la pierna de cuando era niño, desde el momento en que dijiste que sufrías de dolores en la cadera a pesar de que llevas bolsas pesadas de fertilizante, y cuando afirmaste que no podías ver nada sin tus gafas a pesar de que no tienes graduación. Si quieres fingir que eres una persona mayor, la próxima vez te gustaría apegarte a tu personaje. ¿Quién eres? Edoga Conan. Detective. Con un encogimiento de hombros el niño comenzó a caminar hacia la puerta. Por cierto, es posible que quieras ocultar mejor esa cicatriz en tu pierna. Le eché un vistazo cuando estaba escondido debajo de tu escritorio. El director no pudo hacer ruido, pero se levantó de repente, congelado por el miedo y pálido, muy pálido, mirando con los ojos muy abiertos como el niño. Al llegar a la puerta se daba la vuelta. No te preocupes, no voy a hacer nada con esta información. El niño dejó escapar una leve sonrisa. Solo quería encontrarte. Watanabe sensa los hombros de Guanábatos y se desplomaron un poco, y la sonrisa en el rostro de ese chico se ensanchó con una rápida reverencia. Conan finalmente salió de la habitación, sintiéndose más ligero de alguna manera, dejando escapar un suspiro de alivio. El niño se dio la vuelta para irse. Algo así que aquí es donde estabas. Conan Canran estaba allí agachado a su lado. Te hemos estado buscando por todas partes. Aló. Siento. Trató de sonar lo más convincente posible. Descubrió Sonno Con-chan quién era el responsable de las apariciones y Loisouren dejó escapar una sonrisa. Deberías haberlo visto. Conan Khan era increíble. Te lo contaría todo de repente. Un ligero ceño fruncido cruzó su rostro, pero de nuevo sería una pérdida de tiempo. Noé, después de todo lo resolviste por tu cuenta. Acabas de señalar las pistas en voz alta para que Sonoko las deduzca. Los ojos de Conan se abrieron de par en par. Vamos, no te sorprendas tanto, Conan Khan. Has estado haciendo esto durante más de un año. Conan parpadeó lentamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el principio, afirmó con una expresión neutra antes de sonreír. Te conozco desde que naciste. Conan Khan, por supuesto que sé de lo que eres capaz. Riéndose un poco ante su expresión estupefacta, se puso de pie. Papá estaba tan feliz de que estaba empezando a resolver y a conseguir casos, y pensé que te avergonzaría si lo señalaba. Ella lo tomó de la mano y
Comenzó a llevárselo, funcionó mejor para todos de esa manera, ya veo, se las arregló el chico. Deberías haberte dado cuenta de que lo sabías todo, Ran Mecha. No todo. Ignorando deliberadamente eso, Conan se escabulló de su agarre y corrió hacia donde Sonokao y Aride lo estaban esperando al final del pasillo. Por fin lo he descubierto. Ayara levantó la vista del libro que había estado tratando de leer cuando oyó al chico hablar de la nada. Lo que seguías insinuando antes. Lejos de que estaba hablando, la chica levantó una ceja, observando en silencio cómo Conan dejaba su bolso sobre el escritorio junto al de ella. Al darse cuenta de que estaba sonriendo brillante y felizmente por alguna razón, Ai no pudo evitar mirar. «¿Consumiste algo extraño antes de venir a IO?», dijo el científico sin pestañear. «No. Pero me di cuenta, por fin me di cuenta, la verdad la había estado buscando durante meses, sino un año entero». Sonrió inquebrantable el chico. Se sentó justo al lado de la chica. «Todo el tiempo habías estado tratando de hacerme ver, ¿verdad, que mi hermano no era una mala persona?». Sus ojos se abrieron ligeramente, entendiendo finalmente de qué estaba hablando, así que con una sonrisa continuó. «Cuando lo confronté sobre esto, dijo que buscaría testigos y los haría desaparecer. Nunca dijo matar. Específicamente, afirmó. En realidad los estaba protegiendo, ayudándolos a establecerse en una vida y en otro lugar». Ella lo miró fijamente por un momento, tomando en cuenta su brillante sonrisa que parecía como si nada fuera a borrarla, y no pudo evitar sonreír un poco también. Esa sonrisa tenía que ser contagiosa. Se dio cuenta. Bingo se encogió de hombros volviendo a mirar su libro. «Te ha llevado bastante tiempo, Kutkan. Habría sido más rápido si me lo hubieras dicho, pero no tendrías esta oportunidad de crecer como individuo, ¿verdad?». «Oye tú». Quedaron en silencio. Mientras la muchacha pasaba las páginas de su libro, se dio cuenta por el rabillo del ojo de que Conan se estaba inquieto. Un poco como si le costara decir algo a Ibara. No tenía ni idea de lo que podía pasar por su mente, pero no hablaba de ello. No fue hasta que notó que él se acercaba a ella que levantó la vista. «¿Podrías dejarme leer sola?», enfatizó. A notar que él estaba tratando de leer por encima de su hombro. «¿Estás leyendo misterios cuando estás rodeado de tanto detectives, Freax? ¿Realmente sientes curiosidad por este género? ¿Realmente deberías leer a Arthur Conan Doyle? No, vamos, pruébalo». El chico buscó su bolso y buscó algo. «Toma, te lo prestaré durante un par de segundos». Aibere se limitó a mirar el libro que tenía en las manos antes de cogerlo en silencio. Sus ojos escudriñar la portada. Era un estudio en escarlata. «¿Realmente llevas esto a donde quiera que vayas? No es un verdad». Encogiéndose un poco de hombros, la niña aceptó el libro sin pensarlo más. Pronto Kobayashi entró en el aula y su atención volvió a centrarse en el profesor. Por el rabillo del ojo notó que Conan la miraba de vez en cuando y se preguntó qué le pasaba hoy. Incluso lo atrapó mirándolo fijamente una vez y él instantáneamente miró hacia otro lado con la cara calentándose. Avergonzado, Ibara no tenía ni idea. Despistada. Eso fue hasta que abrió el libro muchas horas después. Cuando llegó a casa, sus ojos se abrieron de par en par cuando vio algo inusual y sus dedos lo agarraron con cuidado. En sus manos tenía una flor pequeña pero bonita que parecía una campanita azul y diminuta, una campanilla. Los labios se curvaron muy suavemente, divertidos más allá de lo creíble. «Nunca dejas de sorprenderme, ¿verdad, Kudo-kan?». Porque no se necesitaban palabras para entender lo que quería decir. Ella lo entendió perfectamente. «Gracias a Ara». Archivo 58. El oscuro secreto del presentador de noticias Madre Cuervo. Por que gracias. Tan total como había aparecido, esa espeluznante canción desapareció instantáneamente de la mente de Conan tan pronto como negó con la cabeza. Luego parpadeó 2 veces y volvió a mirar y solo vio a Akino Yoko escribiendo en su teléfono con una sonrisa en todo su rostro. Dejó escapar un largo y pesado suspiro. «Necesito calmarme cada vez que veo a alguien usando un teléfono celular. Recuerdo el vermut inmediatamente». Sin embargo, no era de extrañar que lo hiciera pasar todo el tiempo que duraron las vacaciones de primavera sin libros, encerrados dentro de la casa. No había sido fácil, sobre todo cuando eso significaba dejarlo solo con su propia mente, que no dejaba de preguntarse cuál era esa melodía, ese sonido triste y melancólico que había escuchado cuando estaba en el coche de Hodien. No fue hasta que Kogoro tuvo un caso que se le permitió venir allí. Había conocido a Aji Kyosuke. Había dicho que sonaba como esa canción infantil Nanatsu. No, por lo tanto había sido capaz de resolverlo. La dirección de correo electrónico del jefe en algún momento. Cierto científico rubio fresado lo había llamado para ver cómo estaba, ya que no lo dejaron salir ni siquiera a casa del profesor. Tal vez su instinto o su intuición de mujer le habían dicho que estaba a punto de hacer algo estúpido. No lo sabía, pero ella lo hizo por alguna razón y no se creyó su historia cuando mintió y dijo que no había nada nuevo. Por lo tanto se había visto obligado a confesar sobre su nuevo descubrimiento. Se había horrorizado
Escucha, esa dirección de correo es la caja de Pandora que nunca debes abrir. No era una caja, ¿sabes? Ese mito griego en realidad hablaba de una jarra. Fue un error de traducción. Kudokan, tu error te va a costar la vida, toda nuestra vida. Para el caso... ni siquiera me atrevas a pensarlo de nuevo. Me explico perfectamente claro. Sin embargo, al menos la voz severa de Aibere le había impedido hacer algo increíblemente imprudente, por ejemplo llamar realmente. Conan supuso que había tenido ideas más brillantes que esa. Me pregunto, sin embargo me pregunto si debajo de toda esta maldad podemos encontrar la esperanza que necesitamos, la esperanza que necesitamos para acabar con esto. Definitivamente pensó que su horror debía haberse reflejado en su rostro, porque Ran le preguntó al instante si algo andaba mal, pero él se encogió de hombros con una sonrisa. Eso pareció convencerla, o al menos Conan esperaba que fuera suficiente. Ran había sido particularmente desconfiada de él en estos días, mirándolo con recelo de vez en cuando pensaba que no estaba mirando. Ran no era estúpido, Conan lo sabía y sabía que algo andaba mal, pero eso no significaba que estuviera dispuesto a decírselo. Todavía había involucrado a mucha gente más de la que debería. Conan hizo todo lo posible por quitarse esos pensamientos de la cabeza en favor de beber su jugo de naranja, debido a que Kogoro había sido invitado a un programa de televisión con Akino y Yoko. Estaban en el restaurante de esa misma estación de televisión desayunando. Yoko había dicho que se uniría a ellos más tarde, ya que había alguien a quien quería presentarle a Kouro. Efectivamente, el ídolo se acercó a ellos con una mujer cuyo rostro era increíblemente familiar. Al mirar más de cerca se dieron cuenta de que no era otra que Munasir Rena, una famosa presentadora de noticias. Espera, Yoko-chan, ¿de verdad le vamos a pedir tal cosa a ese famoso detective? Rena parecía aprensiva por alguna razón. Sintiendo curiosidad, Conan apoyó la mejilla en la palma de su mano abierta. Si hace un año alguien me hubiera dicho que Ochan iba a ser un detective tan famoso y que tanta gente famosa iba a pedir su ayuda, probablemente lo habría enviado a un manicomio o algo así, o al menos lo intentó. Está bien, sonrió Yoko alegremente como de costumbre. Estoy seguro de que Mori será de gran ayuda. Ahora que lo pienso, una de sus primeras clientas fue Akino. Yoko no podía por su vida imaginar la razón por la que un ídolo tan famoso pediría ayuda a un detective tan pésimo. Conan se encogió de hombros. Resultó que el problema de Rena era en realidad una broma de campanero. Todos los sábados alguien tocaba el timbre de su puerta temprano en la mañana, pero nunca había podido atrapar a quien fuera. Entonces acordaron investigar en su apartamento en la ciudad Aido. Conan trató de no hacer una mueca cuando la puerta se cerró de golpe en la cara de Kogoro. En el momento en que tocó el timbre, Ran jadeó en voz alta y Rena se preocupó, casi entrando en pánico cuando lo vio allí agachándose. Sabes, es de conocimiento común no pararse tan cerca de una puerta en caso de que esto suceda, señaló Conan inútilmente. Kogoro estaba demasiado ocupado con su nariz magullada para hacer otra cosa que gemir y por supuesto mirarlo. Al menos descubrimos que no hay tiempo para esconderse. El chico se encogió de hombros antes de dejarse entrar sin ser invitado. No es que a Rena le importara especialmente, solo sonrió y dejó entrar a los otros dos también y se dirigieron a la sala de estar. Conan se apartó de su vista y retrocedió hacia la puerta. Juro que nunca me acostumbraré a esto, suspiró masticando chicle mientras sacaba el micrófono y el transmisor ocultos en sus gafas. Bueno, supongo que esto es por un bien mayor. Abrió lentamente la puerta y la colocó en el costado de la puerta. Incluso si eso significa pegar chicles en las paredes. Se alegró de que nadie lo estuviera mirando, excepto que tenía la sensación de que efectivamente estaba siendo observado. Sus ojos se posaron en el edificio justo enfrente del que estaba parado, pero no pudo ver nada. Tal vez estaba imaginando cosas, supuso el bromista. Resultó ser un niño pequeño, un poco más joven que Conan, que estaba preocupado por Rena debido a que la habían trasladado de los sábados al informe matutino de los domingos. Él había pensado que se había quedado dormida y que por eso no estaría allí. Si se hubiera quedado dormida durante tanto tiempo, no creo que hubiera podido mantener ese trabajo, señaló Conan viendo como Rena se agachaba ante la niña, que acababa de confesar que el reportero se parecía exactamente a su difunta madre. No seas tan duro con el Conan-K, le dijo Ran al niño. Es joven. Conan enarcó una ceja. Soy joven, es más joven que tú incluso. Entonces detente, mocoso. Kogoro dejó escapar un suspiro. Es demasiado pronto para esto. Conan lo miró largamente antes de ver al niño sonreírle a Rena y volver corriendo a casa. ¿Soy realmente tan diferente de otros niños?, se preguntó brevemente antes de mirar al reportero. Parpadeando confundido, notó que los ojos de Rena estaban llorosos. Solo se los limpió rápidamente cuando los otros dos se dieron cuenta. Yo también tenía un hermano pequeño de esa edad en aquellos
Días y ella había llorado al recordarlo. Conan casi temía saber lo que le había sucedido. En el mejor de los casos, esa mujer no había visto a su hermano en mucho tiempo y por lo tanto lo extrañaba mucho. Sinceramente esperaba que así fuera lo que fuese el caso, se resolvió así, aunque hubiera resultado ser muy desalentador para Kogoro, que estuvo quejándose de ello durante todo el camino a casa. Mientras hablaba con su hija, Kanan se quedó atrás con una expresión bastante molesta en todo su rostro. Ese chico era 1 o 2 años menor que yo, teniendo en cuenta que estaba en la escuela primaria con los brazos cruzados detrás de la cabeza. No tiene la edad suficiente para entender cómo funciona el mundo, o soy el único. Aibar-san lo haría y estoy bastante seguro de que Ayumi-chan y los otros dos lo harían. Realmente lo harían. Un anillo en su bolsillo hizo que el niño sacara su teléfono a él otra vez. Apenas lo pensó antes de contestarlo y presionar el dispositivo junto a su oreja. Sus llamadas se habían vuelto más frecuentes, observó mientras mantenía una conversación con su hermano. Antes me llamaba una vez al mes y tenía suerte, pero ahora creo que la frecuencia ha aumentado al menos a una vez a la semana. Tal vez estaba preocupado, supuso, pero no dijo nada al respecto. No sería tan descabellado teniendo en cuenta todos esos encuentros con los hombres de negro. Aún no le había hablado de Jin, pero no sería extraño que a Ibere se lo hubiera dicho o Shinichi se hubiera enterado por su cuenta. Pareces inusualmente callado hoy, señaló Shinichi. ¿Tienes algo en mente? Conan vaciló. Conan, soy raro. Y con un suspiro el niño decidió contarle ese caso con el reportero, o así que pensó eso. Shinichi se rió entre dientes. Eso es lindo, como resopló irritado. Entonces te preocupa lo diferente que es tu proceso de pensamiento del de otros niños, captó su hermano de inmediato. ¿Es eso lo que te preocupa? El niño no respondió, solo levantó la vista cuando algo húmedo golpeó su hombro o lluvia. Notó que las nubes oscuras cubrían lentamente el cielo azul brillante. Bueno, supongo que siempre ha sido así, continuó él. Adolescente siempre ha sido inquietantemente inteligente. Conan le dio un zumbido evasivo en respuesta. Incapaz de negar esa frase, pero también incapaz de sentir como si fuera un cumplido al mismo tiempo. Podría serlo. Pero aún así fui lo suficientemente estúpido como para dejarme secuestrar, señaló. No se perdió la forma en que Shinichi se detuvo. Conan sabía que siempre había sido un tema delicado, pero se negaba a mantenerlo en silencio por más tiempo. Bueno, eso es cierto. Después de un rato el Sente admitió, pero si no fuera por tu ayuda no te habríamos encontrado. El chico parpadeó. Pensé que me habías encontrado. Sí, más o menos, contestó Shinichi. Incluso si hubiera parecido accidental, arrancaste uno de los letreros de la valla publicitaria y dejaste caer tu etiqueta con tu nombre, que terminó escondida debajo de un gabinete en el forcejeo. Ese tenía uno de los caracteres de tu nombre tachado. Usaste tus uñas. ¿Y eso qué significa? El carácter que tachaste, este era Na, y el letrero decía encantado de conocerte, que a su vez podría leerse como Yoroshiku o 4649. En conjunto se leen a 4649. Lo vi llegar el otro día. Tiene un auto. Los ojos de Conan se abrieron de par en par y de repente sintió frío. Mucho frío, como si le hubieran caído encima un cubo de agua helada. Espera un segundo, ese auto no pertenecía a la maestra de la clase Sakura, pero estoy seguro de que no fue él quien me secuestró. Podrían haber estado trabajando juntos todo el tiempo. Entonces y solo uno de ellos fuera encarcelado por ello. Lo que quiero decir, Conan, es que no hay nada de malo en ser inteligente, continuó Shinichi sin darse cuenta de lo que estaba pasando por la mente del niño en ese momento. ¿Y qué pasa si eres diferente de otros niños de tu edad? Te salvó la vida antes. Deberías estar agradecido por ello. Trató de seguir el juego, demasiado conmocionado por darse cuenta de eso como para decir mucho más. Ya veo, fue un cumplido. Ya sabes, deberías tomarlo de vez en cuando. De repente un crujido le hizo parpadear, luego unos pasos y se dio cuenta. Olvidé recuperar el grifo inalámbrico y el transmisor. Necesito irme, te llamo más tarde. Luego, sin esperar una respuesta, Conan terminó la llamada y les dijo a Kogoro y Ran que había olvidado algo en la casa de Rena. Corriendo hacia el otro lado antes de que pudiera ser detenido, había parecido como si Rena lo hubiera pisado. Conan no pudo evitar soltar una carcajada sin humor de su siempre terrible suerte. Esa risa, sin embargo, se disolvió en la nada cuando se escuchó el sonido de un teléfono encendiéndose. Entonces, y la sola esa melodía hizo que se le erizara la piel y se horrorizar para decorar sus facciones, mientras que su mente lo reconoció al instante. Nanatsu no, que no podía ser un ceño fruncido se apoderó de su rostro mientras el chico obligaba a sus pies a correr aún más rápido. No puede ser que Mitsunashi sea. Hola, lo siento. Efectivamente, la voz de Rena resonó en sus oídos. Tuve un pequeño problema, así que apagué el celular. Está bien, fue un problema ridículo. Acabo de enviarle un correo electrónico a esa persona incapaz de creer que esto
estuviera sucediendo. Conan activó sus anteojos para poder ver la posición de Rena. Vamos a ver Nous a las 10 en punto. Como prometimos Jin en este punto. Conan se detuvo en seco. Ginebra, ella dijo Jin. A estas alturas no se podía negar. No, esto es malo. Sin perder un segundo más. Sacó su teléfono y marcó el número de Agasa justo cuando el profesor respondió. Notó que el transmisor había comenzado a moverse más rápido. Sus ojos se posaron en un coche que iba por el lado opuesto al que se dirigía Munasir. Rena estaba al volante como si te estuviera dejando escapar. Llamé a Ran N-chan usando tu voz y le dije que me ibas a llevar a tierra tropical, dijo el niño tan pronto como subió al coche. Será mejor que te quedes con esa historia. Está bien. Tartamudeó a Gouse mientras volvía a la carretera. Pero ¿por qué no usaste tu propia voz? Conan abrió la boca para responder. Lo más probable con solo escuchar esa voz que venía del asiento trasero. El niño ya se sintió irritado. Mori sospecha de todo esto y es más probable que crea en la palabra de un adulto que en la de ese detective testarudo y hermético de allí, porque está aquí ignorando deliberadamente al científico. El niño suspiró con la cabeza apoyada en la mano y los ojos fijos en la ventana a su lado. Pensé que te había dicho que no la trajeras. Agasa soltó una risa nerviosa y entonces Ahara continuó. ¿Es este Munasirin realmente uno de ellos? A menos que Jin use su nombre en clave como un apodo amistoso con zonas ajenas a la organización. Estoy bastante seguro de que eso es todo. El científico palideció ante la mera mención de ese nombre. Pero tuviste suerte, comentó Agasa. Tienes en tus manos. Acabo de recibir chicle con un grifo inalámbrico y un transmisor en los zapatos de uno de sus miembros. Conan levantó una ceja mirándolo como si hubiera dicho algo muy estúpido. En poco tiempo lo encontrarán y se preguntarán quién lo puso allí y por supuesto él. Detective Muriko Uro, que estaba en esa habitación hasta ahora, sería el principal sospechoso. Entrecerró los ojos. Entonces definitivamente tratarán de silenciarlo, finalizó la muchacha Mao Kogoro, y si es necesario todos los que lo rodean. Conan no dijo nada más, solo frunció el ceño más profundamente. La idea de eso de que todos murieran por su culpa lo enfermó físicamente. No podía permitir que eso sucediera. Para eso necesitaba recuperar ese chicle lo antes posible. El transmisor se ralentizó repentinamente, lo que hizo que el niño desviara su atención hacia el punto brillante en el medio del mapa que se mostraba frente a su ojo izquierdo. Ha entrado en un estacionamiento cubierto en alguna parte, señaló. A juzgar por el sonido del motor resonando se oyó otro coche que se movía en paralelo al de Rena. Ambos se detuvieron. ¿Qué pasa acá? Ya. Entonces la voz de Jin resonó. La promesa era para las 10 en punto. Lo siento, respondió Rena. Sentí que algún auto me estaba siguiendo, así que di la vuelta un poco. Por un momento Conan entró en pánico pensando que se refería al coche de Agasa, pero luego se aseguró de que estaban muy lejos de su posición, al menos a 600 metros de distancia. Alguien más la está siguiendo. Entonces puedes guardar esa vereta que me está señalando detrás de esa puerta si me dispara, saltando a una descripción extraña. Entonces no puedes hacer Dilla, ¿verdad? Pinchadisco, supongo que está bien. La voz de era inconfundible. Podemos supervisar a menos de 500 metros de este edificio. Si algún coche extraño se acerca lo sabremos de inmediato. Detén el coche, dijo Conan de repente. Detente sobre tu capó y finge que estás revisando el estado del auto ahora. Dada la gravedad de la voz del niño, Agasa no tuvo más remedio que obedecer de inmediato. Mientras tanto Conan seguía escuchando en un lugar al que llamaban IDP. A la 1 de la tarde. Quería llevar a Dilla a ese lugar. Sí, otra voz junto con el sonido de un motor diferente se unió a la conversación. Te espero Kaiyar dentro de mí. Alcance por favor, lidera al tipo. Y Emosia Chianticon también está aquí. Los ojos de Conan se abrieron ligeramente. Kaiyar Chianticon murmuró para sí mismo. ¿Cuántos son? La cabeza de Aibara se alzó al oír eso, llamando la atención del chico. Oye, preguntó por encima del hombro. ¿Los conoces? No recuerdo. Aquí de entrecerró ligeramente los ojos. Pero he oído hablar de Chianti KM. Son excelentes. Francotiradores, eso no dejaba lugar a dudas. Definitivamente estaban planeando el asesinato de alguien. Bueno, ya es hora. Parecía alguien importante, ya que también podía oír hablar a Bermud. Se preguntaba a quién querían matar tanto como para tener esa cantidad de miembros alrededor. Por favor, no me dejes trabajo para limpiar a Chianti. No parecía gustarle su presencia, ya que su voz se hizo más fuerte y la culpaba por la muerte de Calvados. Jin la detuvo, diciéndole que tenían órdenes de esa persona, quienquiera que fuera esa persona. De todos modos, pensar que lugares IDP. El Bermud continuó como si nada hubiera pasado. Realmente el lugar perfecto para cazar. Era la voz ronca de Batke. ¿A qué te refieres con eso? Bermud se echó a reír. Porque no estudia un poco de historia. Del otro lado, la lluvia se hizo más prominente después de eso, lo que hizo que Conan no pudiera escuchar nada. Por
El fuerte ruido eso y también estaba el hecho de que Ara, sintiéndose más que un poco ansiosa, exigía saber qué estaba pasando. Conan la miró largamente antes de abrir la puerta de golpe. Espera. ¿Dónde estás? Nada importante, como si yo lo creyera. Justo cuando se dio la vuelta, chocó con alguien. Se congeló al instante antes de que pudiera ver quién era al ver algo apuntando hacia él desde el interior del bolsillo de esa persona. Hasta ahí llega Conan, ni siquiera podía mover un músculo, con los ojos fijos en lo que era definitivamente una pistola, y siguió haciéndolo incluso cuando se dio cuenta de que conocía esa voz. Lentamente sus ojos se levantaron para encontrarse con la alegre sonrisa de Jodie. Hola, chico. Genial. Conan solo pudo parpadear cuando en lugar de una pistola el agente tomó su teléfono y fingió dispararle. Eso no fue gracioso, Hot-sensei. Conan tardó un momento más del estrictamente necesario en recuperar la voz, no cuando todavía podía sentir su corazón latiendo dolorosamente contra su caja torácica. Realmente necesito dejar de que me apunten a la cara. Resultó que según Jodie, el FBI había estado investigando a Munas y Rena después de que la vieran visitando el hospital donde Vermouth, disfrazada de Aride, en ese momento trabajaba con bastante frecuencia. La había estado vigilando desde el edificio frente a su apartamento, así que por eso sentí que me estaban observando. Al enterarse de que Kobo estaba allí para una broma infantil, Jod había determinado que Rena era inocente y estaba a punto de dejar de mirar cuando vio a Conan corriendo hacia atrás con una expresión aterrorizada en su rostro por lo que le había dado persecución a Rena, hasta que se dio cuenta Jodie se había visto obligada a rendirse. Por eso, de todos modos, esto no es algo de lo que debas ocuparte, Cat-Kit, le dijo Jodie al niño. Deberías dejar el resto en manos del FBI y regresar a casa. ¿Eso significa que tienes alguna idea? No puedo dar detalles, pero parece que hoy entrevistará a 3 personas. Tal vez uno de esos 3 esté en contacto con ellos. Creemos que puede tener algún tipo de transacción o intercambio de información. Una transacción, está bien. Un francotirador le da una bala a la víctima, ellos dan su vida a cambio. J hizo una pausa en eso. Su expresión seria se disolvió para poder parpadear ante el joven, que simplemente la miraba fijamente, inocentemente, mientras mantenía las manos detrás de la espalda. A la 1 en punto alguien va a morir. Con una sonrisa tímida se ajustó las gafas. Sigue seguro de que no debería estar involucrado. Mientras tanto, desde el interior del coche, Ibere no pudo evitar suspirar engreída. Pensó mientras el chico parecía explicarle todo lo que le había sucedido a Jodie, y eso teniendo en cuenta que él es el que se metió en este lío. Conan finalmente se dio cuenta de ya en realidad significaba Diamond Hack. Por lo tanto, de las 3 personas a las que Rena iba a entrevistar, el objetivo tenía que ser Doumen Yasuteru, que tenía el carácter de tierra en su nombre. Diamante, después de todo, significaba tierra en astrología. Lo único que quedaba por averiguar dónde estaba IDP. Ahora Ibarsan dijo que P podría significar un parque, pero ¿cuál? De todos modos, parece que será más rápido llamar a su oficina y preguntar por su horario. Para su sorpresa, Ara escribió algo en su teléfono y se lo pasó a Jodie. Aquí, Jodie Sensa, este es el número. Está bien, asintió Jodie antes de presionar su teléfono contra su oreja, pero Conan solo podía mirar. Que preguntó Ibarra sin siquiera volverse a no. Saltó el chico. Estaba pensando, cambiaste un poco lo dijiste antes. Y lo sé, pero antes cualquier cosa relacionada con ellos, decía. Se cruzó de brazos e hizo su mejor imitación de la muchacha que estaba a su lado. Detente, es peligroso, es prudente correr todo el tiempo. En serio, heredaste tus habilidades de actuación de tu madre, lo dijiste antes. Eso hizo que Ibarra suspirar. Bueno, el comportamiento descuidado definitivamente viene de ella. Conan apenas contuvo un puchero como para que un transmisor y una toma inalámbrica se atasquen en los zapatos de uno de sus miembros. Si lo encuentran, entonces todos seremos arrastrados por esta llama. Eso es cierto, pero además yo no quiero huir. Si sigo huyendo no puedo ganar. Definitivamente no corras, Ara, no huyas del destino. Además, Conan parpadeó inocentemente. Ara se giró para mirarlo, pero su mirada se posó en otra parte, justo detrás de él. Niño, la profesora de inglés le sonreía, le guiñaba un ojo y le daba un pulgar hacia arriba. El chico seguía parpadeando. A pesar de todo, la llamada de Jodie terminó siendo considerada una broma y le colgaron sin ninguna pista. Conan no tuvo más remedio que seguir escuchando a través de las gafas. Rena estaba llamando a Jin y le dijo que se dirigía a IDP. Parecían estar preocupados por la lluvia. Por alguna razón nos quedan menos de 30 minutos y no tenemos ni idea. IDD. Edward, realmente el lugar perfecto para la casa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por que no estudias un poco de historia del otro lado? Boca. Entonces se le ocurrió de repente ver un libro en la casa de Munas Rena, el extraño caso del Dr. Jekyll. Mr. y de Edward y de le oyeron murmurar incoherentemente un lugar
Perfecto para cazar ahora que lo pienso. Park Londres, los ciervos y los jabalíes. Todavía vivían allí hasta alrededor del siglo XV. Coto de casa de nobles. El niño jadeo sorprendiendo a todos. Park ha ido ahí, es donde está IDP. Apúrese profesor, o está bien, dime. Sensa, ¿llevas un arma? Yo sí tengo uno, un silenciador. Yo lo tengo luego. Dispara a todos los aspersores que encuentres. Que confía en mí, sé de lo que hablo. Conan no sabía por qué Hodie confiaba en un niño como él de inmediato, pero lo sabía pronto. Todos estaban abriendo sus paraguas cuando sintieron las gotas de agua cayendo sobre sus cabezas. Con ellos en el camino era francamente imposible para ellos eliminar al objetivo. Sin embargo, terminó lloviendo de verdad. Debido a eso, decidieron mudarse a otro lugar para la entrevista. Tomón el objetivo dejó que sus muchos fans lo siguieran. Entonces la multitud comenzó a correr emocionada entre todos ellos. Uno de ellos chocó accidentalmente con Rena. Su zapato fue dejado atrás y pateado a un lado. Conan no dejó pasar esta oportunidad. Echó a correr tan rápido como pudo, sabiendo que no habría otra oportunidad como esta. Sus dedos se estiraron y cayó de rodillas. Su sonrisa se ensanchó. Finalmente agarró el zapato. Su mano, sin embargo, no fue la única que agarró ese objeto. Sobresaltado alzó la vista y todo el color no tardó en desaparecer de su rostro, porque allí frente a él y con una expresión de sorpresa al igual que la suya estaba nada menos que Mizune. Si Ren Kayar lo estaba mirando, era demasiado bueno para ser verdad. Durante mucho tiempo nadie se movió, solo se miraron unos a otros congelados en su lugar, sin importarles si la lluvia los mojaba. Algo pasó por los ojos de Kayar al que Conan no podía leer, y sacó el micrófono que tenía en la oreja. Lentamente levantó la mano. Oculto entre las gotas de lluvia, el sudor frío botea de la frente de Conan al sentir sus dedos presionando suavemente contra su cuello. Quizás, dijo en voz baja. ¿Me seguiste? No, maldijo mentalmente cuando su respuesta se pareció más a una pregunta que a una respuesta. Estaba por aquí, te vi y vine a saludarte. ¿En serio? La expresión de Kayar no vio de verdad, mintió Conan frunciendo ligeramente el ceño. Sus dedos presionaron un poco más antes de soltarlo por completo. Ya veo. Una amable sonrisa apareció en su rostro. Gracias por tu ayuda. Lentamente la mano de Conan soltó el zapato. ¿Por recoger mi zapato? Conan supuso que debería haber señalado que había chicle en la suela del zapato y haberlo sacado, o al menos haber hecho otra cosa que asentir tontamente mientras el locutor se lo ponía. Se dio la vuelta, pero no se fue de inmediato. Muchas gracias. La dulzura en sus ojos hizo creer a Conan por menos de un momento que la sonrisa que le estaba dedicando era genuina, excepto que eso no podía ser verdad. Sin embargo, había algo de lo que estaba seguro. Kayar estaba demasiado agradecido por solo un zapato. Por supuesto, ni Agasa y Aiber estuvieron de acuerdo con sus decisiones, y honestamente él estuvo de acuerdo con ellas. Debería haber hecho algo en lugar de dejar que su única oportunidad se le escapara de las manos así como así. Pero esa persona de alguna manera trató de explicarles. Ella me dio una sensación extraña. Ninguno de ellos entendió lo que quería decir, ni siquiera Conan lo entendió él mismo, pero lo soltó cuando Hodie dijo que ahora podían seguir siguiéndolos, ya que definitivamente intentarían eliminar a su objetivo. Nuevamente, bueno, déjalo en manos del FBI. A partir de ahora Conan esperaba oír esas palabras. Tarde o temprano deberías volver a casa con este escarabajo. Sin embargo, no esperaba que su mano cayera sobre su cabeza. Pero tomaré prestado a este chico. Parpadeando como un burro, los ojos de Conan se fijaron en la mujer sonriente. Su mente necesitaba un momento más de lo normal para procesar sus palabras y el hecho de que por una vez no le estaban diciendo nada sobre el caso. Esto era nuevo. Eso no significaba que no lo disfrutara al menos un poco. Otro automóvil se detuvo junto a ellos, lo que hizo que el niño centrara su atención en él. Mi jefe se ofreció como voluntario para conducir, explicó Hodie. Mientras Conan se limitaba a mirar al conductor esperar Jamen ante su sorpresa fácilmente audible, la persona en cuestión se volvió hacia él y dejó escapar una sonrisa saludándolo con la mano. Conan no encontró la voluntad de devolver el saludo, solo de mirar todavía en estado de shock a la persona que estaba allí. James Black del caso Panda era el jefe de Hodie, un miembro de alto rango del FBI. Oye, ¿de verdad me acabo de acordar?, le preguntó Hodie a su jefe. ¿En algún momento has averiguado dónde está Suo? Si estás hablando de aquí, Kan, yo también lo estaba buscando, contestó James. Le explicaste esta situación, ¿verdad? Sí, también le expliqué sobre el grifo inalámbrico y el transmisor que instaló este niño, pero él solo dijo ya veo y luego colgó. No he podido contactar con él desde entonces. Un hombre de pocas palabras desde que perdió a su amante. Parece estar encerrándose en sí mismo. De todos modos, no es que fuera un personaje mucho más brillante de antemano, así que ese tipo tenía un amante, alguien que
Debe haber muerto recientemente a juzgar por la forma en que Hodsensa suele hablar de él. Pensé que tenían algo más. Pero tal vez estaba equivocado, sin embargo podría ser algo unilateral. Escucharon voces desde el otro lado del grifo, por lo que Conan se vio obligado a escuchar con atención. Planeaban atacar. De nuevo, esta vez a las 4 de la tarde, cuando el objetivo está en el coche debajo de un puente Chianti y Con. Debían apoyar la cobertura. Bermud disfrazado de Busui Makiro, quien había sido sospechoso de enviar a un asesino al objetivo. Antes usaría una motocicleta, luego caería frente al auto de Dilla para detenerlo y que saliera del auto, luego K. le dispararía por detrás. El lugar era Bin Veleta, señalando una palabra para él. En pluma. Entonces el gran puente de Torrilla, dijo Conan rápidamente a las 16. Los adultos lo miraron sorprendidos, pero no dijeron nada más. Hola K.I.R., ¿no eres o yo? La voz de Bermud seguida de un golpeteo. ¿Esto verdad? Eso es estúpido, por supuesto. Que no. Conan realmente no entendió. Después de eso la operación no terminó. Bien como se predijo, la moto estaba allí con la intención de ponerse delante del coche de DJ, pero la de James redujo la velocidad para encerrarla entre la curva y los otros dos vehículos. Al no ver ninguna salida, el motociclista de alguna manera logró aterrizar, saltar y aterrizar encima de un automóvil al azar, pero entonces una pelota de fútbol rodó frente a todo ese desorden y un niño, sin darse cuenta del peligro que se le acercaba, cruzó para recuperarla a ese auto. Derrapó y se detuvo y el motociclista tuvo una mala caída. Sin embargo, al quitarse el casco se dieron cuenta de que no era Bermud disfrazado, en su lugar era K.I.R. El transmisor había desaparecido. Podía oír algo muy débilmente de la toma de la radio, pero no había nada que pudiera entender. A Hod le dijeron por teléfono que dos coches, un Porsche 356 y un Per, se estaban alejando del puente. Eso, junto con el hecho de que el auto de su objetivo estaba justo frente a sus ojos, hizo que la sangre de Conan se congelara en sus venas. Esa sensación empeoró cuando dijeron que los autos se dirigían hacia la ciudad de Ido. Se dirigen a la ciudad de Beika. La desesperación en la voz del niño era obvia, pero tan increíblemente inusual que sorprendió a los otros dos. Deben haberlos encontrado, y su rostro estaba pálido, blanco como la nieve. El grifo inalámbrico y el transmisor los encontraron. Se puso de pie en su asiento, inclinándose para poder estar lo más cerca posible del conductor. Por favor, apúrate, exclamó Ochan. Ochan está en peligro. James no dijo ninguna otra palabra, solo se dio la vuelta y aceleró. Hodie, por otro lado, solo frunció el ceño mirando al niño, generalmente de cabeza fría, buscando a tientas con su teléfono. Que exclamó a quien estuviera al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con Quechen? Regresó a casa dejando escapar un suspiro tembloroso. Conan se pasó una mano por el pelo y, sin dar ninguna otra explicación, colgó al profesor ante marcar otro número. ¿Por qué? Porque ahora hubo un jadeo y un gemido haciéndole saber al ex maestro que estaba increíblemente frustrado. Está ocupado porque el teléfono de Ochan está ocupado en este momento. Chico genial. Entonces Hodie se dio la vuelta y se encontró con la mirada de pánico de Conan. Cálmate, se nos ocurrirá algo. Sin embargo, Conan no podía calmarse. No cuando Kogoro estaba a punto de morir, no cuando no podía hacer nada para evitarlo, no cuando sería su culpa por no pensar bien las cosas. ¿Me oyes, Maur? Kogoro. Cuando de repente la fría voz de Jin recorrió sus oídos, Conan no pudo evitar estremecerse. No te muevas, tu espalda está completamente cubierta por nosotros. Tengo algo que preguntarte antes de que tu traje se agüere. Apretando los dientes, Conan miró por la ventana. Estaban cerca. ¿Es tu relación con el vino de Jerez, el grifo inalámbrico y el S que plantaste? Son similares al que ella plantó, pero que podía hacer incluso si estaba allí. No era como si pudiera ser más rápido que una bala. Te daré 10 segundos si respondes. Retira la mano izquierda del auricular y levántala. Auricular significaba eso que estaba escuchando la carrera de caballos en la radio 10. Entonces podría tener una oportunidad. 987. La agencia de detectives Mowry se podía ver desde la ventana delantera. 654. Conan se puso de pie. Abran el techo del auto, gritó alcanzando sus zapatos. 3-2. El aire golpeó su cara tan pronto como se abrió el techo, pero a Conan no le importó. Simplemente presionó el botón de su cinturón para poder producir una pelota de fútbol. Un ser pateó la pelota de fútbol con toda la fuerza que tenía. Antes de que se pudiera decir o hacer nada, la pelota había chocado contra la ventana de vidrio, destrozándole más fuerte humanamente posible. Conan forzó una sonrisa inocente. Creo que lo pateé demasiado fuerte. Tú, por cierto, ¿cómo fue la carrera de caballos? Lo estabas escuchando a través de ese auricular, ¿verdad? Me lo perdí totalmente por ti. Durante los siguientes segundos, Conan hizo todo lo posible para fingir que estaba entablando una conversación con el hombre mayor y fingir que definitivamente no estaba
escuchando mientras Jane ordenaba a los francotiradores que los mataran a ambos, pero luego no escuchó nada más. Alguien había disparado la cinta inalámbrica de la mano de Jin. No sabía exactamente lo que había pasado porque no podía ver desde su lugar, pero sí vio un Porsche negro y un Per alejándose a lo lejos como si escaparan. Sin embargo, su instinto decía que tenía algo que ver con Akayu, y bueno, no importa, todo salió bien al final, ¿verdad? Oye mocoso, ¿me estás escuchando? Casi todo será mejor que vengas aquí. ¿Me escuchas? Con un suspiro cansado, Conan asintió con la cabeza, dándose cuenta de que no tenía más remedio que obedecer sin decir una palabra. Esperemos que no termine castigado de nuevo. Una vez que el niño desapareció de su vista, Kogoro dejó caer sus hombros desplomándose sobre su silla. Oye Maorkan, desde el teléfono que había dejado a su lado se escuchó una voz de pánico. Se apresuró a recogerlo. Lo siento, inspector, dijo con una risa nerviosa. Me olvidé por completo de ti. Olvídate de lo siento, estabas tratando de darme un ataque al ron o algo así, le gritó el inspector Megure. Puedes llamar y decir creo que algo está pasando. Te voy a dejar en la fila por si pasa algo en que estabas pensando que debería haber hecho el profesor y esa niña mocosa estaban actuando de manera extraña. Después de eso, de repente lo llevaron a él y a su hija a su casa para jugar videojuegos. Eso no quiere decir que Conan, que supuestamente había venido con ellos a Tierra Tropical, no se encontrara por ninguna parte, que había regresado a casa. Además de eso, estaba afuera jugando solo con la pelota sin ninguna razón, y estaba el hecho de que la niña casi había entrado en pánico cuando Ran dijo que volvería a casa para prepararle algo de cena. Le había suplicado que se quedara allí, pero eso era demasiado arriesgado. Lo sé. La expresión de Kogoro se volvió solemne. Pero si no asumo ningún riesgo, no conseguiremos nada. Sin esperar respuesta, el detective le colgó. El mocoso estaba casi en su puerta y activamente no quería que meara. Incluso cuando le sonreía a la niña sentada a su lado mientras jugaban, el corazón de Rang no dejaba de latir, sus manos sudaban contra el controlador. Honestamente saltó que ahí no se daría cuenta. Su padre había ido deliberadamente para enfrentarse a cualquier peligro del que hagas allí. Posiblemente Conan estuvieran tratando desesperadamente de mantenerlos alejados. Se le había asegurado que estaría bien, pero papá, ¿sabes algo? Le había gritado momentos antes de que Agasa los llamara para invitarlos a su casa. ¿Sabes? No sabes en qué lío se metieron Shinichi y Kounan. Kogoro dudó, pero luego miró los ojos suplicantes de su hija y dejó escapar un largo suspiro. Debes prometer que no dirás ni una palabra de esto a nadie, le dijo. Ni siquiera Shinichi, ni siquiera Conan. Lentamente la niña asintió, dejando que su padre cerrara los ojos. ¿Recuerdas esos 3 casos de asesinato en los que el asesino dejaba tazas de sake? Por supuesto que sí, casi morimos en ese momento. Arasan, el programador, fue asesinado por otra persona. Ran se puso rígido, pero aparte de eso ella no hizo nada más que esperar a que él continuara. Todavía no sabemos quién lo había hecho, pero escondió su teléfono, así que probablemente sabía que venían por él. Continuó. No había nada importante en él aparte del hecho de que Arasan no había borrado su registro de llamadas. Ran solo pudo mirar a su padre con un ceño fruncido cada vez más profundo en sus facciones. Había una sola persona con la que había estado contactando una y otra vez, quienquiera que fuera. Se llamaba Singani. Ransan, parpadeando. La chica en cuestión se giró para ver la mirada preocupada de en su. Tienes que girar a la izquierda, aclaró forzando una sonrisa. El adolescente se concentró de nuevo en el juego. Lo siento, me espacié por un momento. Ai no comentó nada al respecto, solo volvió a mirar la pantalla y continuó viendo jugar a Ran, que hizo todo lo posible por seguirle el juego a pesar de que podía escuchar claramente a Agasa susurrando por teléfono su corazonada. Decía que estaba hablando con Conan. Este Singani llamó una vez. En realidad su padre dudaba, más vacilante que nunca, y al principio escuché la voz de Kudo Shinichi. Los ojos de Ran se abrieron de par en par y el decoro se estrelló. Bueno, pero se lo quitó de encima. Él usó mi voz justo después de eso, así que él o ella debe haber estado usando un cambiador de voz o algo así. No hay necesidad de sacar conclusiones precipitadas. Un ceño fruncido apareció en el rostro de Ran. Incluso si Nia ni Agasa se dieron cuenta en que te has metido. Shinichi, archivo 59. El doble de Aiberea. Habían pasado solo unos días desde que Conan y sus amigos se habían convertido en estudiantes de 3er grado, pero parecía que casi nada había cambiado. Sus compañeros de clase seguían siendo ruidosos, sus clases seguían siendo aburridas y el tiempo de limpieza era tan tedioso como siempre. Había recordado entonces, como era habitual, el niño simplemente barrió los pisos haciendo todo lo posible para bloquear la voz de Yumi mientras regañaba a Genta por jugar en lugar de limpiar. ¿Por qué estoy haciendo esto cuando lo más probable es que la organización esté buscando a mí? Sunir Rena, suspirando, hizo una pausa para mirar al cielo con una mirada en blanco. Bueno, tengo que admitirlo.
Después de todo lo que pasó, esto se siente casi en paz. Otra mirada a sus compañeros de clase, más particularmente a Yumi, que todavía estaba regañando a gente incluso más fuerte que antes y se encontró sonriendo. Me gusta la paz. La paz es buena mientras esto siga así. Esto es terrible, terrible, terrible. Tal vez no. Esta vez apenas reprimiendo sus impulsos de suspirar de nuevo y continuar con su trabajo. Los ojos de Conan parpadear hacia Mitsuo, que acababa de irrumpir por la puerta con una expresión de pánico en su rostro antes de resbalar en el suelo mojado y caer sobre su trasero, derribando un cubo lleno de agua por todo el lugar en el proceso. ¿Y qué dijo el muchacho de gafas acercándose al caído? Pronto todos sus compañeros de clase también se agolparon a su alrededor. ¿Qué es tan terrible además de hacer todo este lío terrible que todos tenemos que arreglar? Por supuesto es un caso, gritó ignorando sin darse cuenta del último comentario. Un caso. Yumi y gente hicieron coro. Una niña de cuarto grado desapareció en el aire. Eso finalmente atrajo la atención de Conan. Los otros dos también parecieron interesados en ese momento, ya que sus ojos se abrieron de par en par. En realidad su hermana mayor y mi hermana son compañeras de clase, explicó el niño. Cuando era más joven su hermana la llevaba cada vez que visitaba mi casa, así que somos. Ella me llamó de la nada anoche y me hizo prometer que caminaría a casa con ella hoy, pero ella no vino, ¿verdad? Conan completó para el Mitsuo. Asintió y los ojos del joven detective se entrecerraron un poco. Genta por otro lado se desinfló instantáneamente, alegando que podría haberse resfriado o algo así, a lo que Mitsuo argumentó que había llamado a su casa pero nadie había contestado. Además dijo que tenía un favor que pedir y que debería invitar al resto de la pandilla a caminar a casa con nosotros. ¿Te refieres a los Detective Boys? Y dijo que lo explicaría en detalle. De camino a casa parecía realmente preocupada por algo, tarareando para sí mismo. Conan se ahuecó la barbilla con los dedos. Podría haber sentido como si le estuvieran siguiendo o algo así, pensó en voz alta mirando brevemente a Ibara, quien evitó su mirada de inmediato. Oye, ¿cómo se llama? Pero fue Yumi quien terminó haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo es? Ella está en la clase 4A y su nombre es Amemiya Shouku-san. Entonces Mitsuo comenzó a pensar. Tiene el pelo castaño ondulado. Corteó una vez más los ojos de Conan parpadear hacia el científico A. Si es como Ibara. Esta vez Ibere apartó la mirada de la ventana que estaba limpiando, mirándolo fijamente durante unos momentos hasta que sus ojos se abrieron ligeramente. Mitsuo al ver su reacción parpadeó, pero luego se dio cuenta de que había una acción de sorpresa mezclada con preocupación en el rostro de Conan. La reacción que estaban teniendo sus dos amigos no le sentó bien a Mitsuo. ¿Significa eso a no el cambio en el comportamiento de Conan? Fue instantáneo, reprimiendo su expresión aterradora con una sonrisa. No hay nada de qué preocuparse. Mitsuo trató de discutir, pero Kobayashi estaba en la puerta revisando su trabajo, por lo que tuvo que dejarlo allí mismo a regaña dientes. Mitsui dejó el tema en favor de ir a limpiar el desastre que había hecho antes con la ayuda de gente. Que preguntó Conan en algún momento mientras movían los escritorios. Que dijo la escuela se pusieron en contacto con ella. Sobre eso de quien estás hablando. Kobayashi, que los había oído hablar, sintió curiosidad. Amemiya Shouku-san. La clase 4, contestó el chico pecoso de inmediato. Amemiya Shouku-san se suponía que iba a tener el día libre. Tenía que ir al funeral de su abuelo en Kyushu. Conan escuchó al maestro mientras movía otro pupitre. Pero ayer me dijo no voy a faltar a la escuela mañana, así que todos estábamos un poco preocupados. Probablemente decidió ir después de todo. Su maestro Irei Yame-sensa pensaba lo mismo. Irei Yame-sensa parpadeó a Yumi sin recordar haber escuchado ese nombre antes. Es un profesor nuevo que empezó hace 2 días. El profesor anterior tuvo un accidente así que necesitábamos un reemplazo. Un fuerte sonido lo sobresaltó de repente, haciendo que sus cabezas movieran hacia la fuente solo para encontrarse con el inusual rostro pálido de Conan con las manos en el aire, pero sin sostener nada. Había una silla a sus pies. Lo siento, saltó ante la atención. Se me resbalaron las manos. Ten un poco más de cuidado. Conan-kan regañó Kobayashi sin enojo. Te lastimar. Riendo torpemente se agachó para recogerla silla la caída y poder volver a colocarla en su lugar. ¿Cuáles son las posibilidades realmente?, pensó mientras continuaba haciendo su trabajo, haciendo todo lo posible por ignorar la mirada cómplice que Ibara definitivamente le estaba dando. Permaneció completamente en silencio incluso mientras recogían sus cosas. Una vez que su maestra les dijo que iba a cerrar el aula poniéndose la gorra, siguió a Mitsuo y a los demás. Cuando se acercaron a la clase 4A en este punto no necesitaban decir nada. Podrían haber descubierto cómo es realmente Ara. Su mente no dejaba de correr incluso cuando pedía junto a sus amigos, a los compañeros de clase de la niña desaparecida, cualquier tipo de información. En realidad es un año mayor
Por lo que técnicamente debería estar en cuarto grado en lugar de tercero, así que... Con ese sorprendente parecido y la misma edad, la idea de que Amemiya-san sea confundida con la traidora Serri no es del todo inverosímil. Sus ojos se posaron en Aibara, que estaba hablando en voz baja con otro grupo de chicas antes de que sin decir palabras se acercara a ella. Aibara parpadeó confundida al ver el sombrero que le estaba entregando. Lentamente levantó la mirada para mirarlo, solo para verlo girar la cabeza, para mirar a través de la ventana con la mano y el sombrero todavía estirados hacia ella. Con una sonrisa ella lo tomó. Incluso un sombrero tan feo como este, su sonrisa se convirtió en una mueca tan pronto como se la puso. Puede verse bien. Si una chica increíblemente linda lo usa, ¿no crees? Supongo que tienes razón. Se sorprendió cuando él respondió: lástima que no sea tu caso. En lugar de sentirse molesta, la divirtió. Pero gracias por tu preocupación. Pasó junto a él. Estoy conmovido más allá de las palabras. Kudo-kan, devuélvelo. Por supuesto. Ella no le prestó atención y fue a preguntar a otro grupo. Solo entonces Conan volvió a mirarla, observando cómo escondía su cabello dentro del sombrero que acababa de prestarle. En cualquier otro momento probablemente se habría sentido más que un poco avergonzado. En lugar de eso, un ceño fruncido de preocupación cruzó su rostro. Muri Kogoro estaba más que un poco frustrado en este punto. Asesinatos, robos, secuestros, los miraba a todos. Megure le había permitido la mayoría de ellos seguían sin resolverse. Algunos de ellos estaban dudoso en el mejor de los casos, como la que estaba leyendo en ese momento. Recordaba vívidamente a esa mujer que le sonreía amablemente a través de esa foto, tratando de no avergonzarse ante el parecido de sus vivos ojos azules con los de su querida hija. Dejó la fotografía a un lado para echar un vistazo mejor al archivo. Hirotan Masami, de 25 años, leyó con atención. Suicidió cuando Conan la encontró. Masami estaba viva, aunque la muerte hubiera sido más que inminente. Sin embargo, lo había intentado con todas sus fuerzas salvarla, y eso había quedado patente con solo ver sus manos ensangrentadas o la opacidad de sus ojos. Había sido desgarrador ver a un niño tan angustiado como lo estaba Conan. Entonces, por lo tanto, no había pensado mucho en ello cuando se descartó que se tratara de un suicidio, teniendo en cuenta que sus huellas dactilares estaban por todas partes en el arma. Pero ahora solo podía preguntarse: ¿alguien realmente se suicidaría disparándose en el stomach? Aún así no se sabía si, suponiendo que hubiera un culpable, por supuesto, ese criminal estaba realmente relacionado con quien mató a Ara. Con un suspiro guardó el archivo y fue a revisar el siguiente. Un golpe en la puerta le hizo resoplar molesto. ¿No sabes leer?, gritó sin siquiera moverse. Hoy estamos cerrados. A pesar de ello, la puerta se abrió de todos modos. Lo siento, entró un adolescente rubio fresa como si fuera el dueño del lugar, lo que solo aumentó la irritación de Kouro. Pero hay algo de lo que quiero hablar con usted. Detective Mouri Kogoro. Kogoro parpadeó confundido. ¿Y quién se supone que eres? Claro, no nos conocemos, ¿verdad? La última vez que te vi en realidad no eras tú. Una sonrisa arrogante que Kogoro había visto en muchos adolescentes arrogantes. Me llamo Akuba Saguru, detective Akba. Kogoro jadeó como en el jefe de policía. Akuba se limitó a mirar a Kogoro durante unos momentos con una mirada en blanco. Bueno, todo un deja, suspiró. Si ese es mi padre, entonces ¿qué estás haciendo aquí? El detective mayor estaba casi confundido. ¿Qué es lo que querías discutir? Sin esperar una invitación, Akuba cerró la puerta detrás de él y rápidamente se sentó en la silla frente al escritorio de Kouro, apoyando los codos en ella y juntando las manos. ¿Estuviste allí, verdad? Entonces un ceño fruncido apareció en su rostro cuando una de las torres gemelas Nishiamasi fue bombardeada, reuniendo toda la información que recibían de sus compañeros de clase. Amemiya Shouko era inteligente, estudiosa, tranquila y genial. Solo hablaba cuando era necesario y era popular entre las chicas, pero estaba en desacuerdo con los chicos, igual que a Chan. Señaló a Yumi alegremente de camino a su casa. Pero Aibar-san también es del agrado de los chicos. Nervioso y rojo como un tomate, Mitsuo se apresuró a decirle al científico. Sí. La ceja de Conan se torció mientras pensaba sarcásticamente. Sin embargo, Aibara sonrió al chico pecoso. Gracias, dijo en voz baja. No se rió entonces torpemente. Por cierto, Aibara Genta tenía la confusión escrita en su rostro. ¿Por qué llevas un sombrero? ¿No es eso de Conan? Conan esperaba honestamente que el violento estremecimiento que dio no fuera tan notable como pensaba. Pensé que sería bueno verme así de vez en cuando. Ara, por otro lado, parecía estar apenas inmutado. Si acaso, si te ves muy juvenil. Mitsuo sonreía tan genial. Yumi también sonrió, pero aún así le preguntó por qué lleva el sombrero de Conan, insistió Genta. ¿Hay alguna regla que diga que no puede usar el sombrero de Conan-kan? Buena salvada, Yumi-chan pensó, aunque sabía que Yumi simplemente estaba defendiendo a su amiga sin darse cuenta.
De las implicaciones de sus acciones suspirando un poco el ceño fruncido volvió a aparecer si esa chica es como. Ibarsan razonó en voz alta dudo mucho que haya sido engañada y secuestrada por. Algún raro o estuvo involucrada en un accidente o la nueva maestra es una. De ellas le susurró a Ibara probablemente para no preocupar a los demás y la confundió conmigo cuando la. Secuestró sus ojos parpadear en su dirección eso era en lo que estabas pensando no los ojos de Conan se fueron. Al suelo según sus amigos se había comportado de manera extraña si asintió. Evitaba a sus amigos y caminaba sola a casa sola cuando terminaba la escuela tampoco les dijo porque tal vez sintió. Algún tipo de peligro señaló quiero decir ella trató de comunicarse con nosotros los detective Boise. Sospechaba que su maestra quería secuestrarla tomar otra ruta de regreso a casa lo explicaría todo tal vez ella.